Cuando miramos al futuro, la humanidad suele proyectar sueños de progreso, bienestar y avance. La ciencia nos promete curas para enfermedades incurables, la tecnología promete una vida más cómoda y conectada, y la política, aunque imperfecta, sigue en busca de soluciones para los problemas sociales más graves. Sin embargo, con cada avance también surgen nuevos retos. Y aunque muchos podrían pensar que el año 2025 es aún lejano, los expertos, los científicos y los analistas globales nos advierten que estamos en el umbral de lo que podría convertirse en el peor año de la historia moderna. Un año en el que las sombras de las crisis ambientales, económicas, políticas y sociales se entrelazan, creando una tormenta perfecta que amenaza con cambiar el curso de la humanidad para siempre. Si bien la fecha aún está en el futuro, las señales de que el 2025 podría ser un año catastrófico son cada vez más evidentes. En este análisis profundizaremos en los factores que podrían contribuir a que este año sea recordado como el peor de todos. No se trata de una exageración apocalíptica, sino de una evaluación realista de las tendencias que ya están en marcha y que, de no cambiar su curso, podrían llevar a la humanidad a un abismo del cual podría ser difícil regresar. Antes de empezar, querido hermano, si anhelas conocer más de la palabra de Dios y acercarte cada día más a Él, te invito a suscribirte y darle like. Cada vez que lo haces, apoyas a que este mensaje de fe llegue a más corazones. El colapso climático, la Tierra en sus últimos estertores. El cambio climático no es un futuro incierto que pueda esperar, es una amenaza inmediata que ya está transformando el planeta a un ritmo alarmante. Durante décadas, la comunidad científica ha advertido sobre las consecuencias de la intervención humana en el medio ambiente, pero nuestras respuestas colectivas han sido, en su mayoría, insuficientes, fragmentadas y a menudo contradictorias. A pesar de las protestas de miles de activistas y la presión internacional, las políticas globales en relación con el cambio climático han estado marcadas por la lentitud, la complacencia y, en algunos casos, por la negación total de los hechos. A medida que avanzamos hacia el 2025, los efectos de esta negligencia son ahora más evidentes que nunca. El cambio climático ha pasado de ser una amenaza potencial a una realidad indiscutible, con consecuencias devastadoras ya en marcha. En este contexto, 2025 podría marcar el punto de no retorno. Las temperaturas globales han aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas y las predicciones indican que, de continuar este patrón, los efectos serán irreversibles. El calentamiento global combinado con el deshielo de los polos y el deterioro de los ecosistemas naturales lleva a un colapso progresivo de la biodiversidad, que se traduce en la desaparición masiva de especies, la alteración de hábitats y el aumento de las tensiones por recursos naturales que se vuelven cada vez más escasos. Los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, tormentas, incendios forestales y sequías, se intensificarán en todo el mundo, desbordando la capacidad de los gobiernos y las instituciones internacionales para responder de manera efectiva. Aumento de las temperaturas globales, la ola de calor permanente. Uno de los efectos más directos y temidos del cambio climático es el aumento global de las temperaturas. Si bien las olas de calor extremas ya son un fenómeno común en ciertas regiones del planeta, en 2025 las temperaturas extremas podrían convertirse en una característica constante en muchas partes del mundo. Se espera que en varias áreas del globo, especialmente en el hemisferio sur y las regiones tropicales, las temperaturas puedan superar los 50 grados centígrados de manera regular, un umbral que pone en peligro la vida humana. Las condiciones extremas afectarán a millones de personas que tendrán que lidiar no solo con la sensación de calor insoportable, sino también con la incapacidad de los sistemas urbanos para adaptarse a estas temperaturas. Las ciudades no están preparadas para soportar un calor constante de estas magnitudes y la infraestructura se verá severamente afectada. Los sistemas de refrigeración colapsarán por la alta demanda, los servicios públicos se verán desbordados y las zonas urbanas más densas, donde viven millones de personas, se convertirán en hornos humanos.
Las olas de calor prolongadas también provocarán una significativa disminución de la calidad del aire, con la intensificación de los problemas respiratorios y cardiovasculares, lo que a su vez llevará a un aumento en las tasas de mortalidad. La agricultura, que depende en gran medida de condiciones climáticas predecibles, también sufrirá enormemente bajo estas nuevas condiciones. Las cosechas se verán afectadas por el calor extremo y la falta de agua. En regiones como África subsahariana, Asia Central y América Latina, las olas de calor frecuente afectarán la producción de alimentos y los cultivos de subsistencia, lo que llevará a una grave escasez alimentaria. Además, la falta de agua y la disminución de la productividad agrícola no solo afectarán a las comunidades rurales, sino que tendrán repercusiones a nivel global, provocando aumentos en los precios de los alimentos y alimentando el hambre a una escala global. Escasez de agua, la larga sequía global. Uno de los efectos más dramáticos y deshumanizadores del cambio climático será la escasez de agua potable. En 2025, la crisis del agua podría estar en su punto álgido. Las altas temperaturas, el deshielo de los glaciares y el agotamiento de los acuíferos subterráneos crearán una tormenta perfecta para las regiones que dependen de estos recursos para sobrevivir. En lugares como el Medio Oriente, África del Norte, el subcontinente indio y partes de América Central, el agua se convertirá en un bien aún más escaso, provocando tensiones políticas y sociales sin precedentes. El deshielo de los glaciares, que a lo largo de los últimos años ha sido uno de los indicadores más claros del calentamiento global, acelerará aún más la escasez de agua dulce. Los glaciares, que en muchas regiones del mundo constituyen las principales fuentes de agua para las poblaciones humanas, están desapareciendo a un ritmo alarmante. En países como Pakistán, India y Nepal, por ejemplo, las montañas del Himalaya, que albergan una gran parte de los glaciares del mundo, han experimentado un derretimiento sin precedentes. A medida que los glaciares desaparecen, se pierden las reservas de agua que durante siglos han sustentado a millones de personas. Las grandes cuencas fluviales como el Ganges, el Nilo y el Amazonas también se verán afectadas por el cambio climático. La alteración de los patrones de lluvia y el aumento de la temperatura del agua afectarán la disponibilidad de agua dulce en estas áreas. Al mismo tiempo, la evaporación acelerada debido al calor extremo reducirá aún más las fuentes de agua dulce en muchas regiones, afectando tanto a los ecosistemas acuáticos como a las personas que dependen de ellos para beber, cultivar y vivir. El agotamiento de los acuíferos subterráneos será otro factor crítico. En muchas regiones del mundo, los acuíferos se están extrayendo a un ritmo más rápido que lo que la naturaleza puede recargarlos. Esto está llevando a una sobreexplotación de las fuentes subterráneas que han sido esenciales para el abastecimiento de agua potable en áreas áridas y semiáridas. La disminución de los niveles de agua en estos acuíferos afectará a millones de personas que se verán obligadas a depender de ellos para satisfacer sus necesidades básicas. A medida que las reservas de agua se agoten, las guerras por los recursos hídricos se volverán más comunes y las tensiones entre países y regiones aumentarán. Querido hermano en Cristo, Dios nos llama a compartir su palabra con los demás. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a darle like y suscribirte. Al hacerlo, estás ayudando a que la luz de Dios alcance a más personas que necesitan escuchar su verdad. El aumento del nivel del mar, la inundación de las costas globales. El aumento del nivel del mar es uno de los impactos más dramáticos y visibles del cambio climático. En 2025 se estima que muchas de las grandes ciudades costeras del mundo estarán en grave riesgo de inundación. Lugares como Miami, Nueva York, Shanghái, Mumbai, Dhaka, que albergan a millones de personas, se verán afectadas por las mareas crecientes. El aumento del nivel del mar, combinado con tormentas más intensas y frecuentes, llevará a la pérdida de tierras costeras, la destrucción de la infraestructura crítica y la desaparición de hábitats naturales en regiones de alta densidad poblacional. En las ciudades costeras más vulnerables, el cambio climático provocará un éxodo masivo de habitantes, lo que dará lugar a una crisis migratoria sin precedentes.
Los refugiados climáticos, personas desplazadas por el aumento del nivel del mar y los desastres naturales asociados, se convertirán en una nueva categoría de migrantes, cuyos derechos y necesidades no estarán claramente definidos por las políticas internacionales. En lugar de refugiarse en áreas cercanas, muchos de estos desplazados se verán obligados a cruzar continentes en busca de un lugar seguro para vivir, lo que provocará tensiones en las regiones receptoras y una creciente inestabilidad política. Además de las ciudades, las pequeñas islas y naciones costeras del Pacífico, el Caribe y el sudeste asiático, como las Maldivas, Kiribati y las Islas Marshall, se enfrentarán a la extinción. Estas naciones insulares, que están luchando por mantener sus economías a flote, perderán su territorio y con él su identidad cultural. El desplazamiento de estos países representará una tragedia humana a gran escala y un desafío legal y político de enormes proporciones, ya que las personas que viven en estas islas no solo perderán su hogar, sino que también quedarán atrapadas en una crisis internacional sin precedentes. El colapso económico global, el sistema que se desmorona. Si la amenaza del cambio climático ya parece una crisis aparentemente irreversible, el sistema económico global no se queda atrás. En los últimos años, la economía mundial ha estado operando bajo un modelo que, aunque en su momento prometió prosperidad para todos, ahora comienza a mostrar sus fisuras de manera alarmante. La globalización, que interconectó mercados y facilitó el crecimiento económico de los países más desarrollados, se ha revelado como un sistema frágil, que solo ha beneficiado a una pequeña élite mientras deja a la gran mayoría a merced de una creciente desigualdad. Este modelo, basado en la expansión sin límites del consumo y la acumulación de deuda, está alcanzando su punto de quiebre y en 2025 la economía global podría entrar en una crisis financiera sin precedentes. A pesar de los avances tecnológicos, la interdependencia económica global y los grandes tratados comerciales, la actual estructura económica mundial es insostenible. La deuda pública global ha alcanzado niveles inimaginables y los gobiernos de los países más ricos, lejos de buscar soluciones estructurales, se han centrado en parchar el sistema a corto plazo. El resultado es un colapso inevitable de un sistema que, durante demasiado tiempo, ha creído que el crecimiento constante es posible sin considerar los límites ecológicos ni la distribución equitativa de la riqueza. En 2025, la magnitud de esta crisis económica será imposible de ignorar. La desigualdad económica, el camino hacia la desestabilización social. Una de las características más notorias de la economía global actual es la creciente disparidad entre las clases sociales. A pesar de los avances tecnológicos y el crecimiento económico que han beneficiado a las grandes potencias, los índices de pobreza y desigualdad han aumentado considerablemente en muchas partes del mundo. Las naciones más ricas, que alguna vez fueron modelos de prosperidad, están experimentando una creciente disparidad entre las clases altas y bajas, lo que provoca un clima de tensiones sociales y políticas cada vez más insostenible. Mientras que las élites continúan acumulando riqueza a un ritmo vertiginoso, la clase media, que fue durante décadas el pilar del consumo y el desarrollo económico, está desapareciendo. El acceso a una vivienda propia, a una educación de calidad y a servicios de salud universales, que alguna vez fueron considerados derechos básicos en muchos países, se está volviendo cada vez más inalcanzable para las nuevas generaciones. En lugar de un aumento en la calidad de vida, la mayor parte de la población mundial se enfrenta a la inseguridad laboral, salarios estancados y precios inflacionarios que erosionan su poder adquisitivo. La combinación de estos factores está llevando a la frustración social, creando un caldo de cultivo para el descontento y la radicalización política. Además, los recortes en los programas sociales y la privatización de los servicios básicos están afectando a las poblaciones más vulnerables, que ya no pueden acceder a una atención médica adecuada, a una educación de calidad o a pensiones que les aseguren una vida digna al llegar a la vejez. Esto está provocando un aumento en la pobreza y una polarización creciente, donde los ricos se benefician de un sistema económico global que les permite explotar recursos a costa de la mayoría, mientras que los pobres quedan atrapados en un ciclo de miseria y desesperanza. Las ciudades más grandes del mundo, especialmente en países en desarrollo, están viendo cómo las brechas de desigualdad se amplían, provocando no solo empobrecimiento de grandes sectores de la población, sino también un aumento en la violencia y los conflictos sociales. La deuda global, el peso imparable de la carga financiera.
Una de las principales amenazas que está desmoronando el sistema económico global es la gigantesca deuda acumulada por los gobiernos y las instituciones financieras internacionales. A medida que los gobiernos de los países más ricos han seguido recurriendo a la deuda para financiar sus programas de bienestar, infraestructura y guerra, el total de la deuda pública ha alcanzado cifras astronómicas. Esta deuda, que en su mayoría proviene de préstamos de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido utilizadas para financiar programas que, en muchos casos, no han logrado generar un crecimiento económico, sino que solo han servido para enriquecer a los bancos y acreedores internacionales. En lugar de reducirse, la deuda sigue creciendo año tras año y con ella la presión sobre las finanzas de los gobiernos que, a pesar de sus esfuerzos por equilibrar sus presupuestos, se ven incapaces de reducir sus pasivos. Esta carga creciente de deuda está haciendo que muchos países se vean obligados a recurrir a políticas de austeridad que solo agravan la pobreza y las desigualdades. En lugar de intervenir en educación, salud e infraestructura, los gobiernos se ven forzados a recortar servicios sociales para cumplir con las demandas de los acreedores internacionales. Las políticas de austeridad, a menudo dictadas por instituciones financieras internacionales, han llevado a la pérdida de empleos públicos y a la privatización de servicios esenciales y a un incremento de las tensiones sociales en muchos países. En este contexto, la burbuja de deuda podría estallar en cualquier momento, dando lugar a una crisis financiera global. El colapso de los mercados de deuda podría tener efectos devastadores en los mercados financieros internacionales, arrastrando a los bancos centrales y a las economías de los países más desarrollados a una recesión mundial en proporciones históricas. El colapso de los mercados financieros, el fin de una era de prosperidad artificial. A medida que la deuda global sigue aumentando, los mercados financieros también están mostrando señales de debilidad. En particular, el mercado de valores, que en los últimos años ha sido un reflejo de especulación financiera y la inversión en activos intangibles, podría colapsar en cualquier momento. La inflación descontrolada, la depreciación de las monedas y la falta de confianza en los mercados podrían desencadenar una crisis financiera global mucho más grave que la de 2008. La burbuja financiera, alimentada por el crédito barato y la especulación, han creado un sistema que, aunque parece estar en expansión, en realidad está sobrecargado de riesgos. Los bancos, que en su momento fueron vistos como instituciones sólidas y confiables, se han visto cada vez más expuestos a una serie de activos tóxicos y riesgos de impago. El colapso de uno de los principales bancos o una caída drástica en los valores de los activos podría desencadenar una reacción en cadena que afectaría a toda la economía global. La caída de los mercados financieros tendría consecuencias desastrosas, no solo para los países más desarrollados, sino para las economías emergentes que dependen en gran medida de los flujos de inversión internacional. En lugar de una recuperación rápida, como ocurrió tras la crisis de 2008, los efectos de un colapso financiero global serían mucho más prolongados y destructivos. La recesión económica que seguiría llevaría a un aumento masivo del desempleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, y a una pobreza generalizada en una escala nunca vista en la historia reciente. Los mercados emergentes, un futuro incierto. Mientras tanto, las economías de mercados emergentes como Brasil, India, Sudáfrica y otros países en desarrollo se enfrentan a una situación aún más precaria. Estos países, que en las últimas décadas experimentaron un crecimiento económico impulsado por la globalización y el acceso a los mercados internacionales, están viendo cómo su estabilidad se desploma a medida que los precios de las materias primas caen, las inversiones extranjeras se retiran y la deuda externa aumenta. La situación se ve agravada por las políticas de austeridad impuestas por los gobiernos internacionales, que tratan de equilibrar sus presupuestos en medio de una crisis global. Estos ajustes económicos, lejos de mejorar la situación, están llevando a una mayor desigualdad, recortes en el gasto público y una creciente insatisfacción popular. En muchos países, las políticas neoliberales impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han exacerbado las tensiones sociales, resultando en protestas masivas, disturbios y en ocasiones en la desestabilización de los gobiernos. En este escenario, los gobiernos de estos países se ven atrapados en la necesidad de cumplir con los requisitos de los acreedores internacionales y la creciente presión interna de sus poblaciones.
A medida que la pobreza aumenta y los servicios públicos se reducen, la inestabilidad social se convierte en una amenaza constante, poniendo en riesgo los sistemas políticos y económicos de las naciones en desarrollo. Tensiones geopolíticas. El mundo al borde de la guerra. Las tensiones geopolíticas han estado aumentando durante las últimas décadas y 2025 podría ser el año en que el equilibrio mundial se rompa por completo. En un mundo cada vez más interconectado pero también más fragmentado en términos de intereses nacionales, los factores que impulsan los conflictos internacionales se están multiplicando. La competencia por los recursos naturales, especialmente el agua y los combustibles fósiles, han creado una serie de choques entre naciones poderosas, dispuestas a todo para asegurar su acceso exclusivo a estos bienes esenciales para la supervivencia y el desarrollo. Los avances tecnológicos, aunque han impulsado la economía global, también han sido utilizados para consolidar el poder, y el control de estas nuevas tecnologías y recursos escasos podría ser el detonante de confrontaciones directas y, posiblemente, de un conflicto global a gran escala. Mientras el mundo se enfrenta a una serie de crisis económicas y ambientales, las potencias militares como Estados Unidos, China y Rusia se ven cada vez más involucradas en disputas sobre el dominio geopolítico. Estos actores globales, con sus enormes arsenales militares y sus intereses en juego, podrían desencadenar una serie de conflictos, tanto directos como indirectos, por el control de las rutas comerciales estratégicas, la influencia en regiones clave del planeta y el dominio sobre las reservas de recursos naturales. En un mundo en el que las alianzas tradicionales se desmoronan y las rivalidades se intensifican, 2025 podría ser el punto en el que las tensiones se transformen en una guerra total. Así como Dios nos llama a ser luz en el mundo, tú también puedes ser parte de esta misión. Suscríbete y dale like. Y juntos llevemos la palabra de Dios a más lugares. No subestimemos el poder de su palabra para transformar vidas. La competencia por los recursos naturales, un combate por la supervivencia. Una de las principales causas de las tensiones geopolíticas en 2025 será la competencia feroz por los recursos naturales, en particular aquellos que son esenciales para la vida moderna: el agua, los combustibles fósiles y los minerales raros. A medida que las fuentes de agua potable continúan disminuyendo debido al cambio climático y la sobreexplotación, las naciones que dependen de estos recursos para su subsistencia comenzarán a luchar por el acceso a las cuencas fluviales y los acuíferos que aún quedan. La escasez de agua potable será una de las principales causas de las migraciones masivas, alteraciones en las fronteras internacionales y, en última instancia, conflictos armados. Las regiones más vulnerables a estas crisis incluyen partes de África, el Medio Oriente y Asia Central, donde las reservas de agua dulce son limitadas y la demanda de este recurso aumenta debido a la expansión demográfica y la agricultura intensiva. Los combustibles fósiles, en particular el petróleo y el gas natural, seguirán siendo fundamentales para la economía mundial en 2025, aunque el mundo se está inclinando hacia las energías renovables. Sin embargo, los países que controlan las principales reservas de petróleo y gas, como Rusia, los Estados Unidos, Arabia Saudita y Venezuela, seguirán siendo actores clave en el mapa geopolítico. La competencia por la explotación de nuevos yacimientos, especialmente en áreas previamente inaccesibles como el Ártico, donde el deshielo de los polos ha abierto nuevas rutas de extracción, provocarán tensiones entre las potencias. Los minerales raros, esencialmente para la fabricación de tecnologías avanzadas, también serán un factor crucial en la geopolítica del futuro cercano. La minería de estos minerales está concentrada en unas pocas regiones del mundo, como África Central y China. En 2025, el control de estas materias primas será cada vez más decisivo para los países que deseen mantener su competitividad tecnológica. La lucha por la supremacía tecnológica se convertirá, por tanto, en una lucha por los recursos necesarios para sostener la innovación en sectores como la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y las energías renovables. La proliferación de armas nucleares y cibernéticas, nuevos frentes de conflicto. Una de las principales preocupaciones geopolíticas de 2025 será la proliferación de armas nucleares y cibernéticas. La posibilidad de que más países se sumen al club nuclear, especialmente aquellos con intenciones de consolidar su poder o de disuadir a sus enemigos, aumentan las posibilidades de un conflicto nuclear.
Aunque el Tratado de No Proliferación Nuclear ha sido fundamental en la contención de la expansión de estas armas, su efectividad ha sido puesta a prueba por la ambición de países como Irán, Corea del Norte e incluso India y Pakistán, que ya poseen arsenales nucleares. En este entorno de creciente desconfianza, las armas nucleares podrían ser vistas como un elemento esencial de disuasión, pero también como un riesgo constante de escalada de conflictos. La falta de un marco de control efectivo y de una diplomacia activa podría llevar a un uso más frecuente de estas armas como medio de intimidación. A medida que las tensiones aumentan, el riesgo de un intercambio nuclear, incluso limitado, se vuelve cada vez más probable. Además, las cibermatanzas están tomando un papel preponderante en la nueva era de la guerra. Los ataques cibernéticos, que ya han demostrado su capacidad para desestabilizar gobiernos, infraestructuras críticas y sistemas financieros, podrían convertirse en una de las principales armas en la geopolítica del futuro. En lugar de luchar en campos de batalla tradicionales, las grandes potencias podrían recurrir a ataques informáticos masivos, bloqueando sistemas de comunicación, alterando elecciones, desactivando redes eléctricas y provocando caos económico. Este tipo de guerra no solo es asimétrica y difícil de controlar, sino que también presenta el riesgo de una escalada rápida e impredecible, desencadenando enfrentamientos a gran escala sin previo aviso. El reto de los países más pequeños, los títeres en juego de las grandes potencias. Para los países más pequeños, 2025 será un año decisivo, pues se verán atrapados entre las grandes potencias, obligados a elegir bandos o enfrentar la devastación. A medida que las grandes potencias se enfrentan entre sí por el dominio global, las naciones más pequeñas, muchas veces en regiones estratégicas, se verán atrapadas en una lucha de poder que no han provocado, pero que afectará profundamente su futuro. Países en África, Asia y América Latina, donde los recursos naturales son valiosos o las posiciones geográficas son cruciales para las rutas comerciales internacionales, serán los más vulnerables. En estos escenarios, las alianzas militares se redefinirán constantemente. Algunos países más pequeños podrían alinearse con una superpotencia, buscando su protección a cambio de apoyo político o militar. Otros, buscando aprovechar las tensiones globales, podrían cambiar de bando a medida que la guerra se intensifica, lo que generará un juego de ajedrez geopolítico complejo y altamente inestable. Además, la intervención directa de grandes potencias en conflictos locales podría convertirse en un evento habitual, desestabilizando aún más regiones enteras y afectando a millones de personas. El impacto del populismo y el nacionalismo en la diplomacia global. En los últimos años, el auge del populismo y el nacionalismo ha llevado a una ruptura en muchas de las relaciones diplomáticas tradicionales. En 2025, esta tendencia podría haber alcanzado su punto máximo, con países que priorizan sus intereses nacionales sobre la cooperación global. El America First de Estados Unidos, el Brexit en Reino Unido y el ascenso de movimientos nacionalistas en Europa, América Latina y otras partes del mundo son ejemplos de cómo las políticas internas de cada nación están afectando la diplomacia global. La globalización, que había sido vista como el motor de la cooperación internacional, está siendo desmantelada poco a poco por gobiernos que, por motivos económicos o ideológicos, prefieren un modelo más aislacionista. Esto crea un vacío en la cooperación global, debilitando los organismos internacionales como la ONU y el Fondo Monetario Internacional, y poniendo en peligro los acuerdos de paz y seguridad alcanzados en el pasado. Los tratados internacionales que en su momento garantizaron la paz y la cooperación se romperán bajo la presión de los intereses nacionales, y el mundo se verá dividido en bloques de poder enfrentados. Esta fragmentación llevará a un sistema internacional de relaciones tensas, con poca o ninguna cooperación en cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos y el comercio internacional. Crisis de salud global. La larga sombra de las pandemias. La pandemia del COVID-19 dejó al mundo en shock, pero lo que podría venir en 2025 es aún más aterrador. Si bien el mundo comenzó a recuperarse de la crisis sanitaria global, las condiciones para nuevas pandemias son cada vez más propensas. Los virus y bacterias mutantes que han surgido en las últimas décadas se están volviendo más resistentes a los tratamientos y más rápidos en su propagación. La globalización que ha facilitado el comercio y la conectividad también ha permitido que los patógenos se propaguen a gran velocidad.
En 2025 podríamos enfrentar un brote de una enfermedad aún más devastadora que la de COVID-19, una enfermedad resistente a los tratamientos y con tasas de mortalidad más alta. La falta de preparación de los sistemas de salud, especialmente en los países en desarrollo, agravará la situación. La escasez de suministros médicos, equipos de protección y personal capacitado será una barrera insuperable en el control de la enfermedad. Además, el cambio climático también juega un papel importante en la propagación de enfermedades. Los mosquitos que transportan enfermedades como el dengue, el Zika y la malaria están expandiéndose a nuevas regiones debido al aumento de las temperaturas globales. Las condiciones insalubres, agravadas por las crisis económicas y el desplazamiento forzoso de personas, permitirán que las enfermedades se propaguen rápidamente. Desconexión social, el precio de la hiperconexión. En la era moderna, en el que la digitalización ha transformado todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, la humanidad se enfrenta a una paradoja inquietante. Mientras que nunca habíamos estado tan conectados a través de las redes sociales y las plataformas digitales, nuestra capacidad de conectar emocionalmente con los demás está disminuyendo de manera alarmante. A pesar de vivir en un mundo saturado de información y en un flujo constante de interacciones virtuales, la desconexión social se está convirtiendo en uno de los problemas más graves de nuestra era. La promesa de las redes sociales de crear un espacio donde las personas puedan interactuar, compartir y construir relaciones ha dado paso a un entorno donde las conexiones se reducen a interacciones superficiales, efímeras y muchas veces vacías de significado. El aislamiento emocional que se ha propagado con la creciente digitalización es un fenómeno complejo, alimentado por una serie de factores sociales, económicos y tecnológicos. Las plataformas digitales, que en su origen se idearon para acercarnos, han sustituido en muchos casos las conversaciones cara a cara por interacciones mediadas por pantallas, donde las emociones y los gestos quedan distorsionados o simplemente ausentes. Esta distancia emocional ha contribuido a una serie de trastornos mentales y emocionales que afectan a una proporción cada vez mayor de la población global. La salud mental, que ya era una preocupación creciente en las últimas décadas, se ha convertido en un tema prioritario de debate y reflexión a nivel mundial. Se estima que, para 2025, los trastornos de salud mental relacionados con el aislamiento social y la presión digital alcanzarán niveles sin precedentes. La ansiedad, la depresión, los trastornos de la personalidad y el sentimiento de soledad se han multiplicado, exacerbados por la constante comparación que las redes sociales fomentan entre los usuarios. Esta ansiedad existencial se ve acentuada por la idea de tener que proyectar una vida perfecta, sin fisuras ni imperfecciones, una imagen irreal que alimenta la sensación de que la vida de los demás es siempre más interesante, exitosa o feliz que la propia. Este fenómeno no se limita a los jóvenes, como a menudo se piensa, sino que afecta a personas de todas las edades. El impacto de la hiperconexión digital ha trastocado el equilibrio emocional de las personas, que ahora buscan constantemente validación a través de likes, shares y comentarios, pero sin una verdadera satisfacción emocional derivada de interacciones auténticas y personales. La necesidad de ser reconocido en el mundo virtual ha reemplazado en muchos casos el deseo de conectar genuinamente con los demás en el plano físico y emocional. Además, la globalización del trabajo remoto y la educación a distancia han reconfigurado las formas en que las personas interactúan en sus vidas cotidianas. Si bien estos avances tecnológicos han traído consigo beneficios indiscutibles en términos de flexibilidad y acceso a oportunidades globales, también han generado un grave inconveniente: la reducción de la interacción social cara a cara. El teletrabajo, si bien ha permitido a muchos mantenerse en contacto con el mundo laboral desde sus hogares, ha generado un vacío en las relaciones sociales que antes se formaban de manera natural en entornos físicos como las oficinas, las escuelas o los espacios públicos. El aislamiento forzado, exacerbado por la falta de contacto directo con otros seres humanos, ha contribuido significativamente en una epidemia de soledad, especialmente en países desarrollados, donde las personas, aunque rodeadas de tecnología, se sienten cada vez más solas. Este fenómeno tiene implicaciones profundas para la salud mental, ya que la falta de interacción humana directa puede desencadenar o agravar problemas psicológicos preexistentes. La desconexión social se ha convertido así en un círculo vicioso.
El distanciamiento emocional propiciado por la digitalización y el trabajo a distancia genera malestar emocional, lo que a su vez refuerza el aislamiento y la falta de apoyo social. A este panorama se le suma otro factor que amenaza con profundizar aún más la crisis de la desconexión emocional, el avance de la automatización y la inteligencia artificial. Si bien la tecnología ha mejorado muchos aspectos de la vida humana, también ha comenzado a reemplazar una cantidad significativa de empleos, especialmente en sectores como la manufactura, el transporte, la atención al cliente y los servicios administrativos. La rápida adopción de robots, algoritmos y sistemas inteligentes podría dejar a millones de personas sin empleos, sumiéndolas en una incertidumbre económica que, combinada con el aislamiento social, puede tener consecuencias devastadoras para su bienestar emocional. ¿Será 2025 el fin del camino o el comienzo de una nueva era? El 2025 se perfila como un año de desafíos y dificultades extremas. Sin embargo, no todo está perdido. El cambio climático, la crisis económica y las tensiones geopolíticas pueden ser gestionados como acciones decisivas y globales. La humanidad tiene la capacidad de adaptarse, innovar y encontrar soluciones, pero solo si está dispuesta a hacer los sacrificios necesarios. Aún tenemos tiempo para evitar que 2025 se convierta en el peor año de la historia, pero el reloj avanza y las decisiones que tomemos hoy determinarán nuestro destino. La pregunta es si aprenderemos de nuestros errores y tomaremos medidas concretas, o si nos resignaremos a un futuro sombrío. Solo el tiempo lo dirá. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama. Él está esperando a que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.